Hola, buenas tardes. Soy Antonio Lorenzo y esta es la segunda prueba evaluable del bloque segundo de la asignatura Diversidad en conflictos armados. Me gustaría comenzar esta segunda prueba con la definición que la RAE aporta sobre el concepto de guerra, en el que dice que guerra se considera como la lucha armada prolongada entre dos o más naciones durante la cual se producen diversas batallas. Para dar respuesta a esta primera pregunta sobre qué es una guerra asimétrica, me gustaría tomar la definición que Mack en 1975 propuso sobre el concepto de guerra asimétrica. Según este autor, se define guerra asimétrica como un conflicto, por lo general armado, en el que existen grandes diferencias cualitativas o cuantitativas entre las capacidades de ambos bandos. Esto obliga al más débil a adoptar estrategias y tácticas no convencionales como la guerra de guerrillas, el terrorismo, el secuestro o la guerra psicológica, entre otras, para equilibrar las disparidades. Además, la asimetría puede entenderse no solo en estos términos, sino también en términos de armamento nuclear, ciberguerra o guerra económica. En el caso particular de la guerra entre Rusia y Ucrania, personalmente considero que se está produciendo una guerra asimétrica, dado que se están produciendo importantes asimetrías entre ambos bandos. Por un lado, las guerras asimétricas se suelen caracterizar por la superioridad de un Estado con ambiciones imperialistas, como por ejemplo es el caso de Rusia, y que presentan un gran gasto militar, igualmente también del lado ruso. Eh, en el lado contrario nos encontraríamos con Ucrania, en el cual el factor sorpresa y la capacidad para gestionar los recursos es mucho menor. Por lo que desde mi punto de vista sí que considero que actualmente se está produciendo una guerra asimétrica. Siguiendo con las asimetrías que comentábamos anteriormente, considero personalmente que existen cuatro tipos de asimetrías que están claramente diferenciadas. Por un lado, nos encontramos con las ambiciones imperialistas de Rusia que han conllevado la anexión de diversos territorios ucranianos, como es el caso del Donbass. Por su parte, Ucrania está manteniendo su expreso deseo por mantener la unidad nacional y sobre todo la identidad ucraniana. En muchos discursos del presidente Zelensky se habla siempre de la importancia que tiene la identidad ucraniana y cómo Rusia pretende aniquilarla. En segundo lugar, nos encontramos con una simetría que es muy importante, que está relativa o que es relativa a los ejércitos. Por un lado, Rusia presenta un elevado gasto militar y bueno, ha hecho gala de un potente ejército, mientras que Ucrania ha tenido que recurrir a solicitar ayuda internacional para obtener armamento y cuenta además con un ejército muy poco preparado, por lo que aquí se ve una gran asimetría entre los dos. En tercer lugar, nos encontramos con que Rusia ha utilizado el factor sorpresa para el ataque y la anexión de los territorios que comentábamos anteriormente. Y mientras que Ucrania, pues ahora mismo se está intentando defender gracias a la aparición de guerrillas antirrusas, ¿no? Nos encontramos con que muchas ciudades, como por ejemplo Mariupol, se encuentran gobernadas por este tipo de guerrillas que luchan contra los rusos. Y por último, nos encontramos una cuarta simetría, es que la comunidad internacional considera a Rusia como el rival más fuerte, mientras que a Ucrania le considera como el rival más débil. En lo que respecta a la segunda pregunta, los principales elementos de la guerra híbrida en el conflicto ruso-ucraniano, desde mi punto de vista, considero que son los siguientes. En primer lugar, sería la utilización de noticias falsas, conocidas como fake news. Principalmente Rusia está usando los medios de comunicación para lanzar ese tipo de noticias falsas a la población rusa sobre cómo Occidente quiere destruir los valores patrios rusos. En segundo lugar, considero que se está recurriendo a una elevada utilización de la diplomacia. Es el caso del presidente ucraniano Zelensky, quien se está produciendo una sobreexposición a los medios de comunicación y está realizando numerosas intervenciones en los parlamentos del mundo, lo cual, bueno, pues, es una forma también de guerra híbrida. Otro elemento de guerra híbrida sería la aparatosa presencia militar. Rusia ha hecho gala en todo momento de su importante presencia militar en Ucrania y además los pone en los medios de comunicación para hacer comprender a la sociedad mundial que tiene un poder militar muy importante. Y por último, otro aspecto fundamental de la guerra híbrida, desde mi punto de vista, sería que se está produciendo una ofensiva bastante limitada. Al inicio del conflicto se produjeron numerosas ofensivas que destruyeron importantes ciudades, pero con el paso del tiempo ese tipo de ofensivas militares menos frecuentes y sobre todo son menos intensas.
En lo que respecta a la perspectiva de género en la guerra de Ucrania, desde mi punto de vista, creo que es un aspecto que no se ha tenido mucho en cuenta, ni tanto en el interior del país ni como en el exterior del país. La perspectiva de género creo que debería haberse tenido mucho más en cuenta y tener un papel fundamental, sobre todo porque dentro del país, especialmente las mujeres y las niñas y, las adolescentes están sufriendo todo tipo de violencia sexual, que es utilizada como un arma de guerra. Además, las mujeres y las niñas que permanecen actualmente en el país están encontrando serias dificultades en el acceso a servicios básicos, como por ejemplo sanidad, educación, salud. Además, por lo que he estado informándome, la separación de las familias está produciendo importantes secuelas mentales en las mujeres y las niñas, ya que encontrarse en un país en guerra ante una situación súper conflictiva, pues está produciendo bueno, pues numerosos problemas mentales. En lo que respecta a la perspectiva de género fuera del país, es decir, con aquellas personas, con aquellas mujeres y niñas que han conseguido salir del país, creo que tampoco se está teniendo mucho en cuenta esta perspectiva, sobre todo porque hay un alto riesgo de tráfico de personas, ¿no? Recuerdo las imágenes que había en las estaciones del tren cerca de la frontera con Polonia y, bueno, sinceramente creo que hay un alto riesgo de que se pueda traficar con mujeres y con niñas y creo que no siempre se ha tenido esto en cuenta. Además, no se sabe muy bien si se están produciendo abusos o explotación de estas mujeres y niñas que se encuentran fuera del país, fuera de Ucrania. Eh, También por lo que he estado leyendo, las mujeres están encontrando serias dificultades para encontrar medios de vida sostenibles. Muchas personas tenían ocupaciones estables en Ucrania que ahora mismo no las tienen y bueno, pues están dedicándose a otro tipo de actividades inmorales en algunos casos para conseguir medios de vida. Y también creo que no se ha tenido muy en cuenta la perspectiva de género lo que respecta a la incertidumbre sobre el retorno, ya que bueno, pues ha pasado un año ya del conflicto y no está nada claro si las personas van a poder volver o no a sus hogares. Por último, en lo que respecta a la cuarta y última pregunta sobre si es posible enviar una misión de paz en la guerra de Ucrania, bueno, pues esto le correspondería al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tomar dicha decisión de enviar esta misión de paz. La misión podría estar compuesta por fuerzas europeas y americanas y la principal función sería el mantenimiento, bueno, primero el establecimiento de la paz y después el mantenimiento de la misma. En mi opinión y por la experiencia que da después voy a comentar un poco de forma somera, creo que enviar una misión de paz en este momento en África con el conflicto, perdón, en Ucrania con este conflicto tan abierto, creo que posiblemente la misión de paz no consiguiera sus objetivos. No se han firmado todavía acuerdos entre ambas partes, tampoco Rusia está por la labor de firmar un protocolo de paz, un acuerdo de paz. Ucrania parece que tampoco, por lo que creo que no sería el momento oportuno para enviarla. Las principales dificultades que se podrían encontrar estas misiones de paz sería primero que se encontrase con la oposición de la población o del gobierno local, ya que bueno, enviar una misión de un calibre importante, tipo cascos azules o una fuerza militar, pues no siempre está bien visto por parte de la población o de los gobiernos locales. Y sobre todo lo más importante es que la misión se prolongue demasiado en el tiempo. Y bueno, quería meter a colación que las misiones de paz no siempre son fructíferas. Yo actualmente resido en Mali, convivo con todo el personal de MINUSMA, de hecho vivo muy cerca de ellos. Su cuartel general está en Sebenicoro, que está a 4 minutos y medio, 5 minutos de mi casa. Y realmente creo que MINUSMA en Mali ha sido bueno, un ejemplo fallido. Primero, porque no se han conseguido el objetivo principal, que es estabilizar el país. En segundo lugar, se ha producido una gran desconfianza por parte del gobierno que actualmente ha llamado a los grupos Wagner. En tercer lugar, creo que las fuerzas armadas que componen la MINUSMA, el contingente de MINUSMA, no ha sido lo realmente efectivo que se esperaba y sobre todo bueno, las operaciones que ha llevado a cabo, como por ejemplo Barkhane, finalizaron oficialmente el 15 de agosto del año pasado. Entonces, realmente creo que este tipo de misiones de paz
no son siempre una panacea y no siempre es fácil que funcione, sobre todo en conflictos como el de Ucrania o, por ejemplo, en el de Mali, que están bastante enquistados.